Bueno, buenos días, bienvenidos a este panel, gracias por participar. Bienvenido a mis invitados especiales para el día de hoy, que son los protagonistas. Yo trataré de hacer una discusión fluida, amena, dinámica, y la idea es que también ustedes puedan participar un poco más adelante. Entonces, como ya ha sido un poco el modelo de estas sesiones, una muy breve introducción de cada uno. Yo muy rápido, Jorge Viera, socio de Esteban, que es el gran protagonista de esta jornada en el Rainforest Capital. Y me parece que no somos, siempre decimos que no somos un fondo, pero que tratamos de parecernos a los mejores fondos buscando buenos founders. Y en ese sentido, pues tenemos ya varias empresas en el portafolio para las cuales hemos asistido como STDs, no como fondo. Una de ellas es Avido. En fin, por favor, una breve presentación. Sí, hola, buenos días a todos. No logro ver quién está allá afuera por la luz, pero un gusto estar aquí. Soy Phil Castro, el fundador de Aviva. Estamos creando un neobanco digital en México y bueno, yo soy de Rainforest. Gracias por estar aquí. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Fabiana Shonti, soy inversionista de Valor Capital Group. Somos un fondo que nació hace más de una década invirtiendo en etapa temprana y en etapa de growth stage a través de las Américas, un fuerte enfoque en fintech. Y yo lidero nuestras oficinas en México, en Spanish Speak Latam, y tengo el honor de haber conocido a Phil hace ya un par de años, así que va a estar interesante esta conversación, y a Eric también. Eric. Muchas gracias por la invitación, mucho gusto a todos. Eric Pérez Robas, socio fundador de Waller. Somos un fondo que invierte en etapa temprana en modelos de negocio basados en data, donde México sea o el principal mercado o un cercano segundo mercado. Gracias a los tres. Bueno, hoy venimos a hablar un poco de ese match tan importante entre el que tiene capital, dispone de capital y busca dónde invertirlo, y el que busca ese capital porque tiene una buena idea, tiene un buen negocio, pero que requiere crecer con capital de terceros porque no tiene el capital propio. Y es un poco lo que ha dado nacimiento a este sector tan dinámico que es la industria del venture capital, ¿no? Entonces, una breve encuesta, aquí estuvo antes yo, no sé si está por aquí, pero rápidamente, ¿quién vio la película, la serie Super Pumped? A los que no saben, es una serie que cuenta la historia entre la firma Benchmark Capital y Uber, y cómo fue un desenlace producto de un desencuentro que tuvo el socio de Benchmark con el fundador de Uber, ¿no? Y justamente eso es lo que se busca evitar que ocurra. Cuando hablamos de encontrar ese match entre el fundador, el emprendedor y el inversionista, que puede ser un fondo, en este caso estamos hablando de fondos, oye, queremos que sea una sociedad duradera y exitosa para ambas partes, para que no haya esos desencuentros. Y el fundador siempre va a querer buscar el mejor socio posible, y el inversionista siempre va a querer buscar el mejor fundador posible. De eso se trata. Ahora, eso no es fácil, ¿no? Y la idea que tenemos hoy es eso, conversar cómo damos con esa persona, cómo damos con ese socio, cómo damos con ese emprendedor. Entonces, Phil, quería preguntarte cómo tú estás ahora en plena seriedad. Has tenido ya rondas semilla y conseguido un bridge entre la semilla y esta. ¿Cómo fue esa experiencia a la hora de buscar ese socio, ese inversionista que te agregue valor más allá del cheque y del capital? A ver, yo creo que en cada ronda tienes que buscar con un inversionista diferente, ¿no? Tu inversionista de serie pre-seed va a ser muy distinto al inversionista de serie A, y supongo que en nuestro caso va a ser muy distinto al de la serie B, dependiendo de los hitos, la misión, lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que para nosotros la verdad, hay que empezar 2 años antes, ¿no? 1 año y medio antes. Sé que suena mucho tiempo, pero o sea, no, yo estoy planeando mi compañía 15 años, no a la siguiente ronda de 6 meses. Entonces, debes de tener muy claro quién te va a acompañar en cada momento, en cada evento, ¿no? Yo ya sé que quiero ser nuestro líder en la serie B, ¿no? Y es momento de empezar a buscarlo, contactarlo y contándole tu historia. Pero creo que así tienes que pensar, ¿no? Tienes que pensar en 15 años, seguir viendo quién es el que te va a acompañar en este tiempo. Entonces,
yo recuerdo que nuestro líder de Serie A, que pronto lo contaremos quién es, yo lo conocí sí, hace tal vez 2 años, 2 años y medio, y fuimos creando esa relación. A la par, obviamente, hablas con 3, 4 socios que idealmente te gustaría tener, y ahí creo que vas haciendo este funnel un poco cada vez más narrow, ¿no? Más angosto, y vas diciendo, bueno, esta es la persona, ¿no? ¿Qué es en lo que te fijas o en lo que nosotros nos hemos fijado siempre? A ver que el fondo con el que estás hablando cumpla lo que dice. Eso es algo muy importante, ¿no? Creo que para los emprendedores que están aquí, sí hay señales muy claras, ¿no? Un fondo que te dice, voy a hacer esto, y nunca pasa, ¿no? Creo que esa es una señal clarísima de, bueno, ya no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Creo que eso es algo muy importante, obviamente que tenga fondos suficientes para invertirte más en la siguiente serie, generalmente que tenga powder para poder invertir en 2 series más, eso es algo muy importante. Y obviamente que tenga una red muy interesante que te pueda llevar al fondo B y al fondo de la serie B y al fondo de la serie C, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que en cada ronda tienes que encontrar eso, ¿no? En nuestro caso, en el pre-seed round, por ejemplo, tuvimos a Wallef Ventures liderando nuestra serie, y nosotros sabíamos que Wallef tenía 10% de su nuevo fondo para invertir en una compañía que le mencionara. Entonces, yo sabía, bueno, si entra Wallef, va a acompañarme por 2 o 3 rondas y va a ser buenísimo. Wallef tenía el mayor número de unicornios, ¿no? en México, así es que también era un sello de calidad importantísimo para nosotros, y literal, pues sí, también gracias a Wallef nos abrió una ronda más de inversión la serie Semilla, ¿no? Entonces nos presentó muchos fondos. Creo que eso es lo que tienes que ir pensando en cada ronda, ¿no? De una forma en síntesis. Gracias, Phil. Y menciona una palabra que ya volveremos sobre ella, que es una empresa que lo deposicionara. Y busquemos qué significa eso, ¿no? Y Fabiana, claramente el punto culminante de este baile, ¿no? De esta danza entre el fondo y el emprendedor, el founder, es el term sheet. Como ahí se resume todo lo que se ha acordado, todo lo que se ha negociado. Ahora, yo creo que más importante que el term sheet es el handshake. Es, oye, cuando te das la mano y sentamos de acuerdo. Entonces, mi pregunta a ti sería, ¿qué tiene que ocurrir antes del handshake? ¿Por qué pasa? ¿En qué etapas cubre un inversionista para darle la mano al inversor al cual le va a confiar un capital de segundo piso? Porque ni siquiera es un capital propio. Tú eres una guardiana del capital de los demás, ¿no? ¿Qué ocurre antes del handshake para ti? Como hablaba Phil un poco más, la relación que vas construyendo con el founder es una parte súper importante, y creo que lo más importante antes de hacer cualquier handshake o un deal es el tema de la convicción con el equipo y con la oportunidad que estás apuntando, y eso es algo que se construye a veces no de inmediato. Phil hablaba bastante sobre el tema de la consistencia, de lo que dice y lo que hace al final. Y eso es algo que también como inversionista uno va evaluando a medida que va conociendo al emprendedor. En el caso de Phil tuve la oportunidad de conocerlos también hace más de 2 años, y constantemente estaban ejecutando y comunicando claramente esa estrategia y la convicción de la visión que tenían a 10 a 15 años. Porque como bien comentan, es un partnership más allá de 10 a 15 años. Y algo que es súper importante antes de la negociación, obviamente cuando llega un acuerdo con un term sheet, como te comentaba, es el tema de la convicción. Y eso se construye poco a poco haciendo diligencia en las partes que son más importantes del negocio. A veces se pierde esa convicción en el proceso de análisis, que es un proceso bastante complejo, que no solamente conlleva la parte de la empresa en sí de lo que están construyendo, pero también del equipo, que también es obviamente fundamental en las etapas tempranas. A medida que uno va invirtiendo en etapas como la serie A en adelante, que ya tiene muchísimo más números para poder corroborar la data y entender qué potencial grande tiene esta empresa, es una parte fundamental. Y justo cuando hablas del tema del term sheet, que es súper importante cuando llega como la hora, la verdad, de hablar de términos, creo que tampoco es blanco y negro, ¿no? O sea, si uno quiere realmente construir una relación y un partnership de más de 10 años con una empresa, tienen que llegar a acuerdos importantes y estar alineados fundamentalmente, no solamente al nivel de términos económicos, sino a la vez también de
temas fundamentales de confianza y no solamente ver cómo la persona responde en momentos buenos, sino en conversaciones difíciles. Y eso es algo que es súper importante antes de, al fin y al cabo, firmar un term sheet con un emprendedor, que pues sí, no es algo que se hace a cada rato. En el caso de Valor hacemos 1 o 2 inversiones en mercados hispanohablantes máximo por año, entonces el tema de la convicción es súper importante y no se puede menospreciar en el tema de llegar a un acuerdo en el term sheet. Perfecto, gracias, Fabián. Eric, en este mundo en que nosotros nos desenvolvemos, siempre se habla de esa dicotomía entre el caballo y el jockey. Y no hay una respuesta adecuada, correcta, yo no la tengo, pero sí una reflexión. Ustedes a la hora de evaluar, sobre todo en etapa temprana, ¿cómo enfocan esa dualidad? ¿El enfoque hacia el jockey o hacia el caballo? ¿Hacia el negocio o hacia la persona que está dirigiendo el negocio? ¿Cómo es el enfoque de ustedes? De hecho, nosotros invertimos en surfistas, ni en caballos ni en jockeys. Y soy alguien que le gustan los deportes, luego me pasan cosas, pero... justo llevé a mi hija que aprendiera a surfear y viéndoles que me vino esta inspiración de qué necesitaba yo para decidir en quién invertir. Yo necesito que existan las 3 cosas y las 3 cosas tienen que estar. Surfista evidentemente es el talento, en este caso sería tu jockey. Si no tenemos la persona que cumpla todas las características esenciales que necesitamos, no invertimos. Encantado después de abundar. Pero no es suficiente, porque yo he invertido en extraordinarias personas que tuvieron terribles fracasos. Y por eso sabía que no era suficiente. La siguiente parte es la tabla de surf. O sea, si tú eres un extraordinario surfista, pero estás surfeando en una tabla hecha de plomo, te vas a hundir, por más bueno que seas. Necesitas una tabla bien diseñada. Y para nosotros eso es el modelo de negocio que se refleja en unit economics, en repetición de cliente, en métricas muy específicas que me dicen este emprendedor, su modelo de negocio le va a permitir ser ágil, le va a permitir poder utilizar el capital de la manera más eficiente posible. Y la tercera, igual de importante, porque también he invertido en muy buenos surfistas con muy buenas tablas, porque al final no llegan muy lejos, es el tamaño de la ola. Por más bueno que sea el surfista, por más buena que sea la surfista, por más buena que sea su tabla, si la ola que está surfeando es chiquita, no va a llegar muy lejos. O sea, la ola lo va a limitar. Entonces necesitamos que estén surfeando en olas enormes, donde sepamos que la promesa puede ser muy grande. Nosotros como inversionistas, la realidad es que estamos para invertir en cosas que nos den retorno mínimo de 10 veces o más. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en este mundo la mayoría de nuestras inversiones no van a lograr ese éxito. Esa es la matemática, es la realidad. Las pocas que sí lo logran, yo necesito ese 10x mínimo. Y si algo aprendido es que si la ola en la que están surfeando no es grande, no lo van a lograr. Gracias, Eric. Magnífica analogía deportiva para explicar cómo se evalúa un negocio. Y me quedo contigo para que ahondes un poquito más sobre esos red flags. ¿Qué cosa has visto que te hace parar un proceso? Y al contrario, ¿qué cosa buscas? Y no quisiera que la personalicemos en film, que tienen grandes virtudes, pero en general, ¿qué cosas crees tú que son esenciales a la hora de progresar en la conversación? Primero que nada, que sean, no sé cuál es la palabra en castellano, que ni la sé pronunciar bien en inglés, resourceful, o sea, que cuando eres habilidoso para... Y mi primer prueba es, yo no acepto conocer absolutamente a nadie si no viene presentado por alguien que yo conozco. O sea, mi inbox está topado, o sea, debo tener 1000 mails sin leer, ¿no? O sea, no lo digo con orgullo, lo digo como un dato estadístico. Y la razón es que yo solo hablo con gente que viene presentada por gente que conozco. Entonces, para mí ese es un filtro que ha probado ser importantísimo y esencial. Necesito honestidad absoluta. Jeff Bezos tiene una frase que para mí es muy importante que se llama disagree and commit, que significa que tú estás obligado a, si estás en desacuerdo con algo, decirlo, pero una vez que se decidió algo, tienes que comprometerte con la decisión. Y eso no funciona si las partes no son honestas. Tú no puedes esperar que la gente sea honestamente
en desacuerdo contigo y lo necesitas, porque si la gente no está en desacuerdo contigo, significa que se están guardando las cosas. Entonces, necesito invertir en gente que yo sepa es completamente transparente. Diría que de entrada esas son dos cosas que son muy importantes. Bien. Fabián, ¿te agregarías en tu caso y en tu equipo qué buscan y qué cosas no quieren ver? Yo creo que mucho de la parte real, por decir, de la conversación, siempre salen a la luz en las conversaciones difíciles. Siempre. Cuando llega el momento de negociar con un founder y empiezas a ver, o sea, puedo dar casos de ejemplo, le estás diciendo que indicativamente les vas a compartir una oferta, un term sheet, y entonces empiezan a hablar un poco de términos. Y obviamente el mercado, o sea, es libre, es competitivo, y van con ese term sheet y van a empezar a comprarlo con otros fondos. Y ya te empiezas a, o sea, el ecosistema es bastante pequeño, luego empiezas a aprender sobre eso en el momento. Y al fin y al cabo lo que te estás dando cuenta de la persona es que no tiene real de pronto convicción de querer trabajar con ustedes. Y desde el punto de vista de honestidad, de transparencia, existe un mercado libre para poder mirar diferentes opciones, pero siempre desde la honestidad. Y normalmente en esas conversaciones difíciles, cuando llega la parte de la negociación, siempre surgen la personalidad real normalmente o señas de eso del founder, y ahí te puedes dar cuenta si hay ese alineamiento, y es fundamental antes de básicamente firmar ese acuerdo que son más de 10 años. Entonces, normalmente esos red flags son inconsistencias en lo que dicen, de nuevo, con lo que hacen, temas de pronto éticos, las referencias de los founders es fundamental, o sea, esto al fin y al cabo es un negocio de trust y de relaciones de personas, donde una apuesta en una oportunidad entre los dos contrapartes, ¿no? Y esa parte normalmente se ve muchísimo en la parte de la negociación, y ahí se ven de verdad las componentes reales de la persona, y te das cuenta si hay alineamiento y no, y creo que es una decisión súper importante de tomar. Entonces, ahí salen los red flags, las preferencias son un caso extraordinario para poder corroborar eso. Genial. Y Phil, la pregunta al revés, ¿qué no te gusta ver cuando conversas con un fondo y qué buscas? ¿Qué cosas te hacen sentirte cómodo para avanzar y tomar su dinero? A ver, lo dije un poquito antes, ¿no? Yo creo que para los emprendedores que están aquí tienen que ser muy, muy claros y no dejarse llevar. Estamos buscando un cheque, no estamos buscando el futuro de tu compañía, pero como que hay ciertos valores que no puedes dejar pasar, ¿no? Para mí es súper importante que el fondo sea claro y cumpla lo que está diciendo, ¿no? Yo me he encontrado en casos de déjame revisar todo tu presentación, me encanta tu modelo, etcétera, pero tenemos junta de pipeline y te busco en 3 semanas o en 2 semanas, ¿no? Y ves que ni siquiera abren el corporate deck, ¿no? Entonces como que, no, bueno, o sea, ¿para qué necesitaba decirme esto, no? O sea, creo que yo no volví a hablar con ellos. Era como, ay, se aparecían un mes después, muchas gracias, pero no, o sea, como que están haciéndote perder tu tiempo. Para mí eso es muy importante. Imagínate en una negociación de 15 años, ¿no? O sea, no quieres hablar con personas así. Entonces yo creo que eso es importante, que seas muy claro, ¿no? A ver, para mí, yo creo que hay una señal importante. Hay muchos fondos que son agnósticos al mercado, ¿no? Nosotros somos agnósticos a las industrias. A mí, nosotros invertimos en todo, invertimos en no. Eso se vale. Pero en mi caso, en el caso de Aviva, cuando estás construyendo un banco, cuando estás creando un negocio muy financiero, para mí la especialización en fintech sí era importante, ¿no? Entonces era como, bueno, nosotros invertimos en todo, somos agnósticos, bla, bla, hemos invertido en diferentes industrias. Idealmente es bueno que dentro del fondo haya un especialista o haya un equipo especialista. Se puede invertir en muchas cosas, pero creo que sí, esa especialización es necesaria para que tengas mayor claridad en lo que estás hablando, en la visión, en el análisis, ¿no? Yo creo que eso es importante. A ver, creo que la tercera es, sí tienes que hacer un match muy bueno con el socio que va a estar sentado en el consejo, o que va a estar cerrando el deal. Para mí eso es primordial, ¿no? Puede haber fondos buenísimos allá afuera, pero si el partner con el que vas a platicar no estás haciendo clic, hay cosas que no se alinean con como tú piensas, creo que también es válido decir, mejor me voy con el otro fondo donde siento mucha alineación con el partner,
Creo que eso es importante, ¿no? Hay quienes dicen que no tienes que buscar el fondo, sino que tienes que buscar el partner, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo, creo que es una máxima importante. Es una frase magnífica que yo quisiera que recordemos. Estamos buscando un partner al final, más que un fondo. Y, hay una anécdota que leí recientemente que me llamó la atención. Un fondo que se llama Emergence Capital, no sé si lo han escuchado. Quería entrar en la serie A de un startup bastante difícil, porque tenía varios pretendientes. Y el partner del fondo se entera que el founder de la empresa le gustaban mucho las artes marciales. Y bueno, con ese dato, resultó ser que en un combate de jiu-jitsu, luego que estaban dando vueltas por el piso, logró ser vendido. Entonces, y traigo esa anécdota a colación porque alguien ya lo mencionaron, este es un sector competido, hay competencia, hay varios fondos viéndote a ti y tú estás viendo varias empresas. Entonces al final es cómo te adelantas a la competencia, cómo te aseguras lograr lo que estás buscando, ¿no? Y concretamente, Eric, ¿cuál es la preferencia? ¿Deals muy competidos o por el contrario, deals donde aparentemente no hay competencia? Okay. Yo creo que es mejor deals competidos porque significa que estoy invirtiendo en una persona que por un lado tiene un buen producto y por otro lado, y esto no lo mencioné y lo necesito mencionar, sabe venderse. De las cosas más importantes como inversionista es invertir en gente que se sepa vender. Mi esposa se enoja conmigo porque dice, no, eres muy injusto, porque hay gente muy buena, porque no sabe venderse. Pues sí, la verdad sí. Sí, o sea, pues sí, está bueno. Entonces, me gusta que esté competido porque significa que estoy invirtiendo en alguien que tiene algo bueno y que lo está vendiendo bien. También yo estoy muy consciente que yo me tengo que vender. Ahorita, Phil, te agradezco inmensamente que me hayas estado como inversionista, te lo juro, porque, a ver, a mí me iba muy bien en fintech. O sea, de los unicornios que menciona Phil, varios de los que he tenido han sido en fintech, Nubank, Confío, no tengo duda que lo va a hacer Aviva, Félix Pago también va en ese camino. Yo no sé nada de finanzas, de todo corazón, o sea, se los digo de todo corazón. Soy un inepto en el mundo financiero, pero sí sepa lo que sirvo. Y esto es lo que intento transmitirle a las personas para que me quieran aceptar como su socio. Y lo hago con toda la humildad, te lo digo sinceramente. Bueno, pero... entonces, me gusta invertir en gente que está competida y sé que mi trabajo es convencerlos, y lo tengo clarísimo. Yo tengo que convencer a la emprendedora, yo tengo que convencer al emprendedor que me deje invertir. Gracias. Fabián, tú has hablado de un par de veces de conversaciones difíciles que ocurren previo a la discusión, pero que también podrían ocurrir luego del handshake. Ya estás en el board, ya avanzado, ya está el dinero entregado. ¿Cómo abordar esas conversaciones difíciles cuando ya eres socio? ¿Cómo tratar de que sean constructivas y resolver hacia adelante? Sí, yo creo que una parte, o sea, de nuevo, primero viene, o sea, ya después de que uno se vuelve socio, está la parte de la confianza que construís con la otra contraparte, en el caso del founder. Creo que es muy importante tratar de escuchar, siempre escuchar al emprendedor y entender de dónde vienen sus preocupaciones. O sea, hemos estado en conversaciones con empresas que se están quedando con 2 semanas les queda de caja, están a punto de cerrar la empresa, en conversaciones donde tienen que cortar básicamente al 50% de la base de sus empleados. Y creo que es siempre desde un punto de vista como más problem solving, de entender desde dónde viene el fundador y por qué está tomando esas decisiones y ayudarlos acompañarnos a tomar la decisión, porque la decisión final siempre va a venir del emprendedor. Y creo que es súper importante como board member o socio de la empresa o del founder, de que tú estás ahí acompañándoles de nuevo en los altos y en los bajos para poder problem solve, pero el que tiene la última decisión siempre es el founder. Y creo que por eso es importante siempre tener primero la parte de la confianza, para que el emprendedor se pueda abrir contigo y contarte de pronto estas cosas antemano, lo que ya están pensando. Por ejemplo, otro dato puntual, tenemos una empresa que está en el portafolio, que le está costando escalar y crecer a niveles de 50-60% año sobre año.
Y se está dando cuenta que con la era de AI no van a escalar como están creciendo otro tipo de empresas hoy en día. Y ahora está cayendo en cuenta que de pronto M&A es una alternativa interesante para ellos. Y eso toma tiempo de tener esa confianza para tener esa conversación con el emprendedor. Pero lo primero es siempre escuchar al emprendedor y entender que primero escucharlos a ellos para ayudar a todos a llegar a una solución o poder tener alguno de los recursos de tu fondo para poder apoyarlos de otras experiencias y cómo abarcar la situación. Gracias. Nos quedan un poquito más de 4 minutos, pero antes de pasar a alguna pregunta, si no hubiera, Phil, me encantaría que también compartas como líder de la empresa, eh, ¿cuánto tiempo aproximado crees tú que requiere tratar con tus socios versus manejar el negocio? O sea, tienes muchos stakeholders, tienes empleados, tienes clientes, tienes que levantar capital constantemente y tienes gente en tu board. ¿Cómo te aseguras que la sociedad crezca en el sentido pues, de la confianza y que te sume valor a ti? ¿Cómo haces eso? Una gran pregunta, a ver. Y yo como lo hago, como decidí hacerlo, es siempre comunicar muchísimo a nuestros socios cómo va la compañía, ¿no? Cada 2 meses, cada mes, incluso ahora tal vez al inicio de cada mes mandamos un update a todos nuestros inversionistas de cómo va la compañía, ¿no? Muy continuamente, tal vez lo hacemos cada 2 meses, cada 3 meses, pero creo que eso ayuda mucho. Los que están en el board pues lo ven de primera mano, ¿no? Están viendo a mucho detalle cómo va la compañía. Los que tal vez no están tan cerca sí reciben un update muy claro, muy compelling de cómo va la compañía cada trimestre, cada bimestre, y creo que eso ayuda mucho, ¿no? No hay como una cortina de humo, estás mandando esto todo el tiempo, continuamente mandas esos mensajes, pueden ver una historia, lo que decía Fabi, ¿no? Puedes ir viendo, oye, dijo que iba a hacer en el Q1, dijo que iban a cerrar una alianza, la cerraron en el Q3, ¿no? Eso creo que da muchísima confianza. Y esa es una forma de evitarte muchas preguntas, ¿no? De que te estén llamando, de que no, o sea, más bien nosotros ser nosotros por pura iniciativa estar escribiendo, estar mandando información, estar diciendo cómo va la compañía, ¿no? Y de nuevo, yo creo que, al menos para mí, yo he pensado, Alibaba va a ser gigante, yo siempre lo he pensado así, y ponerte los estándares más altos, ¿no? Auditar tus estados financieros desde antes, 2 años antes, desde que naciste casi, ¿no? Si quieres ser una empresa pública tienes que tener Open Kimono, ¿no? Entonces no puedes dar y no te voy a mandar el update. O sea, yo he sido muy transparente con nuestros inversionistas y de nuevo con esta frecuencia, con esta cadencia, eso ayuda muchísimo, te quitas muchos problemas. Ya, gracias. Un par de minutos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por favor, sí. Si nos puede ayudar con el micrófono, y Michelle o compañero. Gracias. Concreta para que puedan otros preguntar. Un placer, gracias. Me llamo Luis Lugo. Mi pregunta es: ¿qué son los top KPIs según un emprendimiento que ustedes buscan para ser viable para invertir? Depende, creo que es muy importante destacar, depende de la etapa de dónde está la empresa. Por ejemplo, en el caso de Valor, normalmente invertimos en etapa serie A, que ya tienen, por ejemplo, puede ser entre 1 a 7 millones en annualized revenue. Ya están las empresas un poco más escaladas y normalmente los unit economics, que es básicamente los costos unitarios por cada cosa que vende, se analizan para ver si el modelo de negocio puede escalar sin agregarle muchísimo spend y tienes operational OPEX scale, básicamente a medida que empieza a ganar la empresa. Entonces, tener un camino viable con los unit economics es un tema importante. Cuánto está creciendo la empresa año por año, pero esa es una métrica también delicada que se tiene que analizar de pronto con un poco más de rigor, porque depende también qué tanto estás gastando para crecer o comprar ese revenue, ¿no? Entonces, pueden ser diferentes métricas que puedes analizar, tanto como crecimiento, como temas de costos unitarios, y dejo que Ari también complementen otras cosas que se tienen que de pronto analizar, o hay menos números cuantitativos para mirar desde etapa más temprana. Eric, si me importa otra pregunta y así tú lo tomas y así damos chance a alguien más. Andrés. Sí, Eric, una pregunta aquí. Entonces, realmente para ti, cuando el tema de competido versus no competido, los deals, ¿no? ¿Cómo separas el FOMO? O sea, ¿cómo te das cuenta que un deal está competido porque hay mucho FOMO, desconocimiento de la empresa? ¿Cómo lo piensas? 20 segundos, Eric. Pues gracias a mi mamá me inculcó una frase que se llama hechos son amores.
yo invierto con hechos. O sea, tengo un análisis, y he forzado a Wolf a tener un análisis muy puntual de KPIs, incluso también de calificaciones cualitativas. Y sinceramente estoy muy orgulloso de que mi mamá me enseñó a nunca dejarme por el fondo. Sigo hechos de amores y sigo las métricas que me ponen. Genial. Muchísimas gracias por las preguntas, gracias a los panelistas, han sido genial y se